Hablar de lo que tiene que ver con noticias internacionales y por eso saludamos a nuestro analista internacional Sergio Astorga. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola, Gastón. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar puntualmente sobre algo que ya se viene hablando, lo que es el Brexit en la Unión Europea, pero puntualmente con respecto a Gran Bretaña, ¿no? Claro, esta semana ha sido portal de los periódicos a nivel internacional porque hubo una cumbre en Salzburgo, en Austria, donde los presidentes de la Unión Europea, son 28, discutieron diferentes mecanismos para ver cómo va a ser el proceso del Brexit, que efectivamente fue un referéndum que votaron los ingleses para abandonar la Unión Europea, y esto se concretaría en marzo del próximo año. Bueno, en cuanto a este pedido puntualmente de la Unión Europea, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué puede llegar a suceder teniendo en cuenta que las intenciones por parte de Gran Bretaña es, de algún modo, despegarse de la Unión Europea? Claro, fue un proceso que empezó David Cameron, recordemos, hace unos años atrás, y bueno, se aprobó una ley donde, digamos, se tenía que convocar a referéndum, a votación de los ingleses para que dieran su visión, si continuar o no con la Unión Europea, porque realmente se veían diferentes problemáticas, el ajuste, pero sobre todo la inmigración. Con digamos, la apertura de la Unión Europea, vinieron muchos extranjeros a Inglaterra. Se pensó que iban a ser 30.000, pero terminaron siendo 3 millones de inmigrantes de diferentes países de la Unión Europea y de otros países. Y bueno, y esto repercutió en el empleo, en el salario, en diferentes, sobre todo en las regiones, no tanto en las grandes ciudades, Londres, Bristol o Escocia, digamos, las grandes ciudades no vivenciaron la problemática, pero sí el interior, las zonas rurales, y bueno, esto fue lo que hace unos años llevó a la aprobación del Brexit para abandonar definitivamente en unos años la Unión Europea. Esto en un proceso gradual. Ahora Theresa May ha pedido que sea algo gradual, pero bueno, los presidentes, entre ellos Macron de Francia, Merkel de Alemania, han puesto reparos diciendo, digamos, ellos eligieron salirse de la Unión Europea y bueno, ahora tienen que digamos, afrontar las consecuencias. Bueno, esas consecuencias, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias tanto para Gran Bretaña como así para la Unión Europea? Digo, porque sale un referente importante de la economía europea, ¿no? Claro, para eso tendríamos que ver, digamos, la historia un poco de la Unión Europea, digamos que, recordemos, es uno de los bloques comerciales más institucionalizados de todo el mundo, muchos lo ven como modelo, incluso el Mercosur aquí en América Latina lo ven como horizonte a seguir, sobre todo las instituciones que se han ido generando y la normativa comunitaria. Pero lo que hemos visto también es los límites que se imponen a estas instituciones o a estas normas comunitarias, sobre todo que se fijan, digamos, directrices de los diferentes países y a veces tienen que acatarlo obligatoriamente los países. Por ejemplo, el presupuesto. No lo puede determinar un país solamente, sino que lo tiene que hacer en el marco de la Comunidad Europea. Y eso, bueno, los ingleses, incluso, bueno, ellos no aprobaron un tratado para poder participar del presupuesto comunitario, digamos, y así otras cuestiones. El tema de la inmigración, muchos países, bueno, Alemania, otros han querido imponer digamos, trabas o restricciones al ingreso de inmigrantes, pero bueno, hay normas comunitarias que lo impedían y bueno, eso se ha visto, las problemáticas han sido sobre todo observando también índices de recesión, de pobreza en algunas zonas, sobre todo no de las grandes ciudades, sino de las zonas urbanas, incluso de Irlanda del Norte. Bueno, hay diferentes circunstancias, digamos, que están digamos, de alguna manera poniendo en duda esta cuestión del bloque comercial. Incluso algunos hablan del postcapitalismo. Son elementos que están aportando a construir una nueva economía global. Tenemos China por un lado, Estados Unidos por el otro, y bueno, y estos bloques que están un poco, digamos, fragmentándose. Bueno, vos hablabas puntualmente y mencionabas el Mercosur, digo, la diferencia entre el Mercosur en donde se ha buscado constantemente ampliar la cantidad de miembros y en este caso, por ejemplo, la Unión Europea, que uno de sus miembros históricos y de los más fuertes, que está intentando de algún modo despegarse de la Unión Europea. ¿Qué análisis se puede hacer eso en comparación, digamos?
Claro, la diferencia por ahí es que bueno, la Unión Europea, con el correr de los años, fue fortaleciendo su institucionalidad, sus normas, la actuación del Tribunal de Justicia, digamos, mucho más sólida. Los europeos votan para elegir los representantes a los diferentes organismos que componen esta organización supranacional. En el caso del Mercosur no, hace muy poco, digamos, y algunos países votan, por ejemplo, los parlamentarios del Mercosur, pero no así los otros integrantes de las otras comisiones. El Tribunal de Justicia, digamos, que está en Uruguay, actúa muy tibiamente, digamos, en algunas cuestiones. Está mucho más ligado, se ve en el caso del Mercosur, a los intereses o a las representantes de los países, de quienes gobiernan cada país. Y estamos en un contexto electoral que también eso influye. Claro. El caso de Brasil, que Temer ya se va, por ejemplo, que no se sabe quién va a suceder a Temer. El caso de la Argentina, que también está en un proceso electoral ya casi abierto para el próximo año. Digamos como que está mucho más condicionado a las cuestiones de la política doméstica de cada país. En cambio de la Unión Europea, no, hay instituciones sólidas, normas sólidas, pero bueno, el caso del Reino Unido es un ejemplo de querer desaprenderse de esto por las consecuencias negativas que ha tenido, más negativas que las positivas, digamos, porque digamos, esto está regulado en cuanto al comercio, de cuánto tiene que ser el salario, cuánto tiene que ser la cuota de los inmigrantes, digamos, todo esto está limitando esta posibilidad de integración. Estamos más en un contexto de desintegración regional, digamos, más que de integración. Bien. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y por aclarar el panorama internacional. Gracias a vos, Gastón. Saludos a todos.